Nuestro viaje al futuro comienza aquí, en el desierto de Sonora. Estamos en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Es la quinta más poblada de los Estados Unidos, más de 1,5 millones de habitantes. Y como otras ciudades de este país, la mejora en el transporte y en las comunicaciones, sobre todo a finales del siglo XIX, supusieron un mayor desarrollo urbano. Lo que está pasando en estos días puede suponer un cambio similar. A comienzos de 2022, esta es una de las pocas ciudades del mundo donde lo que van a ver es posible. No me refiero a pedir un taxi con el teléfono, eso ya es algo muy habitual, sino a que no haya ningún ser humano al volante. Our team is working to get you moving. Please remain in the car with your seatbelt fastened. A rider support agent will call shortly to answer any... Aquí en la pantalla de los asientos vemos lo que el coche autónomo está viendo realmente. Va interpretando todo lo que ve a su alrededor, los árboles, las casas, los coches que vienen en dirección contraria, si los carriles están o no despejados. Los seres humanos son esos puntitos que se ven ahí, que están alrededor, que se mueven, los coches que están aparcados, va midiendo la velocidad y va tomando decisiones sobre la marcha, si tiene que echarse a un lado para superar a otro vehículo que está aparcado, por ejemplo, o cuándo tiene o puede girar a la izquierda. Lo cierto es que si uno cierra los ojos y no piensa en que no hay nadie al volante, podríamos estar dentro de un taxi normal. La conducción es prácticamente idéntica. Sí es verdad que hay algunos giros bruscos, algunos movimientos bruscos cuando el vehículo autónomo detecta algo para lo que no está programado. Por ejemplo, un cono en medio de la carretera, eso le hace dudar y le lleva a dar giros un poco más intensos. Esta ciudad, Phoenix, es una cuadrícula prácticamente perfecta. Eso sirve de gran ayuda, por ejemplo, a los coches autónomos para poder controlar el entorno, para poder tomar decisiones. Vamos a hablar con una de las personas que conoce bien este proyecto. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en este coche autónomo? La inteligencia artificial es, de alguna manera, el cerebro, ¿no?, del vehículo autónomo. Se nutre de la información de los sensores, que son sus oídos, son sus ojos. Cuantas más experimentación haya y más datos tenga el sistema, mayor será su inteligencia, porque más casos conoce, más vida conoce, más realidad conoce. Cuanta más calidad tengan esos datos y más variedad tenga el entrenamiento, más sabrá lo que enfrentarse a la vida. Si es como un niño. O sea, al final, si tú no le explicas qué pasa, pues no lo sabrá. Uno de los asuntos que quizá puede preocupar más a los ciudadanos, a los consumidores, a los clientes es la seguridad. ¿En qué punto estamos? ¿Qué retos hay todavía por superar? Muchos accidentes están relacionados con el factor humano. Hay una filosofía positiva que dice que, bueno, cuando tengamos el nivel 5, pues desaparecerá. Lo que sucede es que hay otra filosofía que dice que va a haber una cosa que se llama el tráfico mixto, donde humanos y robots vamos a convivir. Ahí aparecerán nuevos modos de accidente. Las predicciones son que el vehículo autónomo como tal se empiece a incorporar sobre 2030. Como originalmente van a ser más caros por la tecnología que llevan, sean o bien vehículos compartidos o bien vehículos industriales, donde realmente la inversión en este tipo de vehículos puede valer la pena. All the leaves are brown, and
the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. We've arrived. Please check your surroundings before exiting the vehicle. La inteligencia artificial está creando un mundo nuevo. Y se diseña en sitios como este, Silicon Valley en California. La cuna de Internet, de los teléfonos modernos o los ordenadores, y una de las mayores concentraciones de poder económico. En torno a la Universidad de Stanford están las sedes de 3 de las 10 mayores empresas del mundo. En menos de 20 años, la tecnología ha conquistado el lugar que ocupaban bancos, petroleras o fabricantes de automóviles. Andrew Ng es un referente en la industria. Fundó Google Brain y fue jefe científico del superbuscador chino de Internet Baidu. Una de las cosas que me encantan de Silicon Valley es que hay una alta densidad de expertos, tanto a nivel de tecnologías como a nivel de técnicas empresariales para utilizarlas. Es decir, si vives en Silicon Valley y tienes un problema del tipo ¿cómo puedo entrenar a este sistema de inteligencia artificial para este tipo de datos? Posiblemente haya alguien muy cerca que conozca la respuesta. ¿Cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial en las últimas décadas? ¿Cuáles han sido los puntos de inflexión que la han acelerado? La inteligencia artificial es la nueva electricidad. La electricidad empezó en Estados Unidos hace 100 años y transformó la industria. Hoy no puedes fabricar nada, tener sanidad ni otras cosas sin electricidad. La inteligencia artificial ha madurado y está a punto de conseguir lo mismo. El Deep Learning es un ejemplo del algoritmo de aprendizaje y esto es lo que hace. ¿Quieres construir un coche autónomo? Y quieres que reconozca dónde están los otros coches para no chocar con nada. Yo, como desarrollador, no sé escribir la ecuación matemática para decir, esto es un coche, esto no. Eso es algo muy difícil para nosotros. Lo que hacemos es enseñar a la inteligencia artificial algunos ejemplos de coches. Le mostramos imágenes de coches y muchas imágenes de cosas que no son coches. Y al ver tantas imágenes de coches, al final aprende a detectar coches de manera fiable. ¿Estamos en el comienzo de la inteligencia artificial? ¿Cuál es su opinión? ¿En qué punto estamos? Cuando echemos la vista atrás, dentro de 10, 20 o 30 años desde ahora, 10.000 días en adelante, diremos que este momento era una fase muy incipiente del desarrollo de la inteligencia artificial. Liberará la creatividad de personas que trabajan en fábricas, en la agricultura, gente que trabaja en el campo de la biociencia, en todas partes. Hay mucha creatividad y eso es sorprendente y emocionante. ¿Es este el momento de poner límites a la tecnología? Ya sabe que hay voces que dicen, Elon Musk, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede ser un peligro en el futuro. No paso mucho tiempo preocupándome por robots asesinos con inteligencia artificial que puedan esclavizar a la humanidad, por la misma razón por la que no me preocupo porque Marte pueda estar sobrepoblado. Ni siquiera hemos puesto un pie en ese planeta aún. Es muy difícil trabajar de forma productiva en ese problema. Dicho esto, la inteligencia artificial es una concentración de poder cada vez mayor por parte de algunas grandes empresas. ¿Cómo afecta eso a la desigualdad? Son asuntos muy importantes que tenemos que abordar como sociedad. El sueño de las máquinas inteligentes es antiguo, pero la inteligencia artificial empezó a andar hace menos de 70 años.
En aquel tiempo los programas se dedican a problemas de álgebra y juegos de mesa. Su arranque es prometedor, pero los avances se frenan y vuelve a florecer a finales del siglo XX. La victoria de la máquina Deep Blue frente al campeón de ajedrez Kasparov asombra al mundo. El siglo XXI trae computadoras más potentes y la inteligencia artificial se extiende en la segunda década. En 2016, un programa vence a uno de los mejores jugadores del mundo de Go, el juego milenario chino. La máquina no solo sigue instrucciones previas, ya es capaz de estudiar jugadas y de aprender por sí misma. Desde hace décadas el ser humano trata de recrear el comportamiento de nuestro cerebro en las máquinas para resolver problemas con una mayor potencia de cálculo. Ese proceso se refina continuamente. Se ha pasado de sistemas mucho más sencillos, con órdenes precisas, concretas, como si fuera una receta de cocina, a estructuras mucho más complejas imitando la red de neuronas de nuestro cerebro, capaces de mejorar sus razonamientos y de aprender por sí mismas. Neuronas artificiales conectadas entre sí, capaces de interpretar los datos que llegan desde el exterior para analizarlos. Por ejemplo, la imagen de una botella de leche. Son capaces de encontrar patrones para llegar después a conclusiones. Pero para ello necesitamos un código previo, el algoritmo. Es la pregunta que le hacemos a la máquina. Ese algoritmo introduce los parámetros que tiene que utilizar para interpretar la realidad en bruto y convertirla en información útil. El desarrollo de las redes neuronales a partir de 2010 es un salto en la carrera de la inteligencia artificial. Encuentran respuestas correctas ante problemas complejos, aunque no sepamos del todo cómo lo han conseguido. Algo similar a lo que pasa en nuestro propio cerebro. Una de las cosas que diferencia al ser humano de las máquinas hoy en día es la capacidad sensorial que tenemos. Somos capaces de percibir el mundo a través de los ojos, los oídos, el tacto. Tenemos realmente una entrada sensorial increíblemente compleja que aún está lejos de ser reproducida en sistemas artificiales. Los robots de hoy en día pueden tener cámaras, pero no tienen una piel capaz de sentir el mundo como lo hacemos nosotros. Entonces, una de las hipótesis de trabajo que tenemos es que si tienes un sistema sensorial más evolucionado, se quita la necesidad de tener que utilizar tantos recursos computacionales, porque el problema se vuelve más sencillo. ¿Crees que va a haber un momento en el que las máquinas pueden ser inteligentes de una manera muy similar a la que lo es un ser humano, casi siendo conscientes de sí mismas, haciendo reflexiones no solo sobre una tarea encomendada, sino sobre algo mucho más amplio? Un sistema con la versatilidad que tiene el ser humano, incluso muchos otros animales, aún está relativamente lejos, aunque es difícil cuantificar lejos qué es, ¿no? 5, 10 años, 20, es difícil poner una cifra. Pero sin duda es algo que la comunidad está trabajando seriamente en ello. Básicamente hemos creado un simulador que permite generar
muchas actividades de la misma forma que los humanos las harían y entender un poco pues, cómo nos comportamos en una casa y cómo podríamos hacer robots que ayudan a estas personas, que puedan ver a una persona haciendo una actividad y entender lo que está haciendo, en este caso poner una mesa, por ejemplo. Ahí vemos cómo está sacando los platos para poner la cena, ¿no? Exactamente. Entonces la idea es que podrías tener un robot o un agente observando esta actividad y básicamente que pueda usar este tipo de conocimiento para luego cuando pase otro día y tenga que ayudar a la persona, pues usar esta información para poder hacer la actividad conjuntamente. Y en la parte derecha de la pantalla lo que vemos ya es el robot o la inteligencia artificial colaborando. Exactamente. Hoy en día lo único que tenemos es La rumba y esas cosas. La rumba y bueno, tareas muy sencillas, ¿no? No hay ningún robot en la cocina que cocine de verdad. Eso va a tardar un tiempo y en parte por muchas razones. Una de las razones es que estos equipos tienen bueno, hay muchos problemas de energía a resolver, ¿no? Consumen energía muy rápido, necesitarías que tengan mucha autonomía, luego necesitas que sean sistemas extremadamente fiables, ¿no? Porque van a interaccionar con gente en su entorno. No sé si tú tienes la percepción de que la inteligencia artificial, la tecnología de este tipo, se ha convertido, digamos, en el nuevo petróleo de alguna manera. Sí, bueno, lo que es el nuevo petróleo son los datos, ¿no? Los datos en los cuales pues, muchas empresas se apoyan, ¿no? Tienen pues, datos sobre consumidores o datos sobre investigación que realizan o los productos que usan, ¿no? Y al fin y al cabo, la inteligencia artificial es una herramienta que ha permitido a muchas empresas la explotación de esos datos. La inteligencia artificial se encuentra en muchas partes hoy en día, desde el teléfono, que tiene un montón de algoritmos de inteligencia artificial, pero luego pues, desde las redes sociales o los sistemas de recomendación, como las búsquedas en Google, todos esos sistemas utilizan inteligencia artificial. Hoy en día también en el mundo de la salud empieza a haber algoritmos de inteligencia artificial que se están incorporando. Realmente desde los sistemas que controlan el tráfico, en todos estos sectores hay sistemas a veces no muy inteligentes, pero que están inspirados o que provienen del estudio de la inteligencia artificial. We're in competition with China and other countries to win the 21st century. We're at a great inflection point in history. We'll see more technological change in the next 10 years than we saw in the last 50. We have to develop and dominate the products and technologies of the future. Una batalla a nivel global, una batalla por el talento, una batalla por los datos, una batalla por la capacidad de procesamiento y una batalla, al fin y al cabo, para desarrollar nuevos modelos de productos y servicios inteligentes a escala global. ¿Quién decide qué tipo de Internet, qué 5G, qué inteligencia artificial vamos a tener todos? En los próximos 20, 30 años, 3 actores tendrán un papel: Estados Unidos, la Unión Europea y China. Estados Unidos pues, tiene una visión muy orientada a su industria, a que los datos pertenezcan a los grandes gigantes tecnológicos. En el caso chino, el gobierno es un poco el que tiene mayor capacidad de control de esos datos, y en el caso de Europa somos partidarios de que los datos deben estar en manos de los ciudadanos. En relación con el poder económico y tecnológico, es bastante más probable que el poder chino se extienda por todo el mundo. Yesterday, the U.S. President signed an executive order effectively banning U.S. telecom companies from using Huawei technology for 5G. A mí lo que me parece más interesante del caso de China
es que nos plantea preguntas que un poco habíamos escondido debajo de la alfombra, ¿no? Nos hace preguntas como es que no queremos una sociedad más segura, no queremos un país, digamos, más pacífico, y en el caso de la tecnología es que no queremos avanzar y no queremos asegurar un cierto crecimiento económico. En Occidente hemos apostado por un modelo político democrático, liberal, en el que los ciudadanos tienen derechos, tienen libertades, expresan su opinión y sus preferencias, y ese es el sistema de información fundamental que tenemos. En el otro lado está emergiendo un sistema más autoritario en el que la agencia individual y la libertad individual no están en el centro del andamiaje político, sino que lo que está en el centro es el monitoreo de esa población y una cierta inferencia de sus preferencias. Si tuvieras la información y tuvieras el sistema que realmente te permite conocer qué está pasando, qué es lo más conveniente, a lo mejor las decisiones planificadas de arriba abajo son más eficientes. De hecho, son las decisiones que se toman no en países, sino en empresas. En la competición por la supremacía tecnológica se necesitan datos, se captan en todas partes, en cada dispositivo conectado a Internet. De alguna manera el dato es el nuevo petróleo que hace funcionar toda la maquinaria. Y en este mundo hipertecnológico los datos fluyen constantemente. Hay sensores, hay dispositivos que registran nuestro comportamiento, cómo nos movemos. Pero sobre todo este aparato, el teléfono móvil, contiene muchas veces nuestros secretos más íntimos. Este es el Congreso Mundial de Telefonía de Barcelona con los últimos modelos. Poderosas computadoras de bolsillo que recogen información personal constantemente y la procesan mediante inteligencia artificial. En el mundo hay más de 6.500 millones de teléfonos inteligentes, casi tantos como personas. Con los móviles se está dando la oportunidad a la inteligencia artificial de entrar en contacto con el mundo humano y participar de esa experiencia humana. Hasta ahora, el teléfono móvil o los buscadores de Internet eran la principal vía para compartir nuestros datos de manera consciente o inconsciente. Pero eso está a punto de cambiar. El Internet de las cosas supone dispositivos inteligentes por todas partes y soluciones personalizadas. En nuestras cocinas, en nuestros salones o incluso en nuestra ropa. Habrá más y más tipos diferentes de dispositivos, incluyendo algunos de los que se pueden ver aquí, y otros que aún no están listos en el mercado para conectar distintos tipos de uso, distintas industrias, distintos estilos de vida de la gente con la red de infraestructura digital. Así que esos dispositivos no incluyen solo al teléfono inteligente, sino a muchos otros tipos de aparatos. Para eso se necesita una superautopista de comunicaciones, el 5G, la red que soporta el nuevo impulso de la inteligencia artificial y en la que China y Occidente tratan de fijar las reglas. El 5G se ha diseñado para conectarlo todo a la nube el 100% del tiempo, hasta el punto de que incluso comparamos los primeros días del 5G con la electricidad. Con la electricidad ya no se discute para qué se usa, simplemente se asume que está ahí.
Puedes crear gemelos digitales de cualquier cosa desde la nube y puedes aplicar la inteligencia artificial a todo. El desarrollo de la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es solo el comienzo de una transformación mucho más amplia. Así que si lo he entendido, el 5G y esta superconexión de aparatos lleva un perfil muy preciso de cada uno de nosotros. Sí, le daré un par de ejemplos. La industria del automóvil se basa ahora en un ordenador conectado sobre ruedas. El coche aprende sobre ti y sobre a qué lugares vas o qué cosas te gustan, y vas a tener una interacción personalizada para ti. La inteligencia artificial va a llegar a muchas cosas distintas. Aquí lo importante es tener datos y hacer predicciones sobre esos datos. Y a medida que cada uno de los dispositivos sea más inteligente, veremos cómo esta tecnología se desarrolla a escala mucho más amplia. Están invirtiendo mucho en el metaverso. ¿Va a ser la nueva herramienta para conectar al ser humano con la tecnología? Ese es un gran tema. La función de los móviles 2G era garantizar que todo el mundo pudiera tener un teléfono y llamar a los demás. Conforme esos dispositivos fueron más potentes, empezamos a mandarnos mensajes, fotos, vídeos. Ahora ves a personas sosteniendo sus teléfonos para realizar una videollamada. Pero si pensamos en la tecnología potencial, ¿por qué no poder tener una conversación totalmente inmersiva con quien queramos, independientemente de dónde se encuentren, proyectando un holograma? Llevamos invirtiendo una década en la tecnología de investigación esencial para poder crear dispositivos portátiles como las gafas, por ejemplo, que pueden ayudar a conectar el mundo físico con el mundo digital. Y así es como decimos que será el metaverso. No creo que a los humanos les guste ir por la calle llevando un dispositivo enorme sobre sus cabezas, pero sí que no tienen ningún problema en llevar unas gafas. Y una vez que las llevas puestas, se abre todo un universo para ti. Si alguien te llama, ¿por qué no proyectar un holograma para poder hablar con esa persona al igual que estoy hablando con usted? Y que yo pueda aparecer proyectado para que la otra persona me vea a mí. Al final, esas gafas podrían ser tan grandes como un teléfono inteligente y sustituirlo. Está imaginando un futuro donde mezclaremos lo real y lo virtual todo el día, tocando un botón o algo así. Nos moveremos en dos mundos. Totalmente. En el nuevo mundo, la realidad se mezclará con lo virtual y la inteligencia artificial estará por todas partes midiéndolo todo para predecir nuestro comportamiento, elaborando patrones de conducta. Sabrá cuándo premiamos lo que nos gusta y cuándo castigamos lo que no nos gusta. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si los seres humanos dependiéramos de la calificación de esas máquinas. En algunos casos eso ya ocurre. Cervezas, hielo, Coca-Cola, ginebra. Esto es muy típico por la noche. Yo me llamo Fernando García y trabajo de rider, de repartidor. Lo que es el trabajo en sí es un trabajo de toda la vida, es llevar un objeto de un punto A a un punto B. Esto es más viejo que esto se hace desde la antigua Babilonia. Lo que pasa es que la tuerca nueva que ha girado, ¿no?, es que todo se hace controlado por una aplicación, por un algoritmo. Esto es la parte novedosa. Mi principal herramienta de trabajo, es novedoso, parece un poco paradójico, pero realmente es la app, la aplicación. Es verdad que yo trabajo con una moto, con un vehículo, igual que trabajo con zapatos o con ropa, pero eso no es la herramienta fundamental de mi trabajo. Lo que determina, decide cuánto gano, a dónde voy, cuánto tardo, todo, lo que realmente fija las condiciones de mi trabajo es la app, a través de una serie de algoritmos controladas, en mi caso por Globo, por la empresa que sea.
Radio Nacional de España. Servicios informativos. Y también tenemos sentencia del Supremo sobre los riders, sobre el caso en concreto de un repartidor y su relación laboral con la empresa Globo. Guillermo Hernández. Sí, es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia en este sentido y considera que efectivamente existe una relación laboral entre los riders y la plataforma de reparto Globo. Considera que la empresa no es una mera intermediaria, ya que fija las condiciones esenciales para la prestación del servicio y añade que los trabajadores no disponen de una organización empresarial propia y autónoma. Son, por tanto, trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. ¿Cuál es el problema de estas empresas tecnológicas en relación con el mundo del trabajo? Que desaparece el encargado, el jefe, el director, el empresario como persona física. Entonces, el trabajador, en términos generales, se relaciona con una aplicación informática que es la que dirige su trabajo. Tengo pedido doble. Ahora recojo 2 y son 2 entregas en el mismo... Pero vamos, tampoco son muchos, no son muchos kilómetros aún así, como 10. ¿Quién es el que tiene más puntuación? El que más horas echa, el que más corre, el que más semáforos se salta, el que es más sumiso con los clientes y obtiene mejores likes, el que más busca cómo agradar al algoritmo. Chao. ¿Cree que hay una nueva clase de, digamos, trabajadores empobrecidos debido a las tecnologías, las aplicaciones, los algoritmos? En mi país, tiempo atrás, si eras una persona pobre, ibas cada mañana al puerto con la esperanza de que habría trabajo para ti ese día. No había contratos, ni un acuerdo fijo. Y cuando se acababa el día, básicamente estabas de nuevo sin empleo. Y algunas de estas plataformas, las peores, funcionan así. Y por eso estamos sugiriendo desde la Comisión Europea que si trabajas con una plataforma, entonces el supuesto es que eres un trabajador y tienes los derechos de un trabajador. Porque ahora mismo vemos muchos malos usos de la figura del trabajador autónomo. Hemos ido más allá y hemos sido los primeros en incorporar un concepto que es el de transparencia algorítmica. Es decir, si mi rendimiento como trabajador o la posibilidad de ganar más o menos dinero depende de un algoritmo que me está valorando, tengo que saber de manera transparente cuáles son los parámetros por los que me van a valorar. Puede tener consecuencias en cuanto a otros derechos laborales simples. La modificación del horario, la modificación de la jornada, porque el que te valoren un día, en Globo la puntuación máxima era 5, y te bajan la puntuación a 3, significa castigarte, significa que no trabajas salvo los días y horas diamante. Cuando hablamos de selección de personal, en el mundo laboral ya hay varias herramientas para hacer entrevistas sin necesidad de un ser humano, a través de algoritmos o de inteligencia artificial. Eso abre un gran debate sobre si pueden estar sesgadas. Hay dos cosas que suceden a la vez, porque como humanos tenemos un sesgo. Y en ocasiones puede resultar difícil ver la idoneidad de personas que no se parecen a ti. Así que si tuviéramos una máquina para hacer eso, eliminaríamos parte de ese sesgo y después podríamos introducir algún tipo de participación humana en una segunda fase. Lo mejor que podemos hacer es combinar, dejar que la máquina nos ayude a deshacernos de nuestros sesgos y luego darle el toque humano que te sirva para decir, vale, pero esta es exactamente la persona que necesito para completar este equipo. Porque la máquina puede encontrar a la persona adecuada, pero quizás no sea la idónea para trabajar con todo el equipo. La inteligencia artificial, los algoritmos, yo creo que por sí mismos no son negativos, pero esta innovación, estos desarrollos tecnológicos que controlan el trabajo, tienen que ser democráticos. Tienen que ir acompañados no solo de imposiciones de la empresa unilaterales. Nosotros los riders somos un poco la clase baja, muy visibles en las calles, vamos de fosforito con un cubo en la espalda, somos muy visibles, pero esto no es una cosa solo de riders. La algoritmización o la digitalización
va a afectar, y está afectando ya a todos los sectores profesionales. Si dejamos que nosotros nos lleve por delante, nosotros somos la punta de lanza, los riders, detrás de nuestro irán todos los demás. Hay dos puntos de vista acerca del impacto que la tecnología tendrá en el mercado laboral. Algunos son pesimistas, dicen que muchos se quedarán sin trabajo. También hay tecnooptimistas que dicen que surgirán muchas nuevas categorías de trabajo. ¿Cuál es su opinión sobre los próximos 10 o 15 años? Ocurrirán ambas cosas. Habrá gente que pierda su empleo y también se crearán nuevos trabajos. Y es por esto, de nuevo, por lo que es tan importante seguir aprendiendo para que puedas cambiar conforme cambian los trabajos en el lugar en el que vives. Llegarán a la vez muchos más tipos de productos y servicios. Salida del vuelo Iberia 845. El futuro está siempre lleno de incertidumbres, especialmente cuando nos acercamos a un salto tecnológico. ¿Cómo será el trabajo dentro de 10, 20 o 30 años? ¿Viviremos más cómodamente? ¿Servirá la tecnología para alargar la vida? ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! El futuro siempre ha preocupado al ser humano. Sus miedos y sus sueños están en la literatura y en el cine. Ciudades hipertecnológicas con todo a nuestro servicio. Pero también mundos siniestros, con robots inteligentes capaces de sublevarse para someter al ser humano. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. IA. O sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. La inteligencia artificial está aún en sus primeros pasos, pero el aprendizaje profundo y constante de las máquinas ya ha hecho que algunos investigadores se cuestionen si la superinteligencia artificial superará algún día a la humana y se volverá en su contra. En la Universidad de Oxford, en Reino Unido, un grupo de científicos y pensadores estudian seriamente ese escenario. El Instituto para el Futuro de la Humanidad trata de anticiparse y de alertar al mundo de los riesgos de una tecnología fuera de control. Para algunos en la industria, sus planteamientos son poco realistas. Para otros, como Elon Musk o Bill Gates, son una llamada de atención a tener en cuenta. Professor Bostrom, thank you so much for your time. Thanks for coming. Thank you. Thank you. It's a pleasure. Well, very nice city here in Oxford. Nick Bostrom es el fundador del centro. Este filósofo sueco es un referente del transhumanismo. Cree en la mejora del ser humano a través de la tecnología, quizá incluso para vencer a la muerte. ¿Los dos investigan aquí en el instituto? Sí, soy catedrático de investigación. Trabajo en los futuros a largo plazo. Preguntas macroestratégicas como ¿qué puede hacer la vida inteligente en el universo? ¿Por qué llaman a esta sala la Sala Petrov?
Stanislav Petrov salvó al mundo el 26 de septiembre de 1983. Esa noche saltaron todas las alarmas. Creían que Estados Unidos había lanzado un ataque nuclear contra Rusia. Su trabajo era, básicamente, comprobar que los ordenadores funcionaban y entonces hacer una llamada de teléfono. En 1983, eso posiblemente hubiera desencadenado una guerra nuclear, pero Petrov no confiaba en los ordenadores y decidió esperar, comprobar y volver a comprobar. Era una falsa alarma. Literalmente salvó el mundo. Un ejemplo de un hombre que evitó un escenario muy oscuro. Claro que sí. Y lo consiguió no haciendo nada minuciosamente, sin confiar en los cálculos de máquinas que no eran del todo fiables. Espero ser más fiable a nivel académico a la hora de encontrar escenarios positivos, pero en ocasiones uno debe tener ese temple y decir, no, voy a comprobar y volver a comprobar, o desobedecer órdenes para salvar el mundo. ¿Hay amenazas para la supervivencia a largo plazo de nuestra civilización? ¿Qué podemos hacer para maximizar nuestro florecimiento? ¿Cómo transformarán las tecnologías las bases de la condición humana? Ha tratado de dibujar varios escenarios. Uno habla de las máquinas, de la inteligencia artificial, tratando de tomar el control, tomando el poder contra los humanos. ¿Piensa que es un futuro posible en las próximas décadas? Si logramos desarrollar máquinas con la inteligencia general con la que los humanos tenemos la capacidad de aprender y solucionar problemas, eso desbloquea un futuro potencialmente enorme y maravilloso. Pero también trae algunos grandes riesgos, incluso riesgos existenciales. Uno de ellos viene de la posibilidad de que estos sistemas cada vez más poderosos y superinteligentes puedan hacer cosas de una manera distinta a la que nosotros hemos planeado o habíamos pensado que hicieran. Eso nos presenta un problema de control o alineamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las usaremos para un fin beneficioso y no para hacer la guerra entre unos y otros o para oprimir a otros? Hola, encantada de estar aquí. Mi nombre es Furhat. Y hay un tercer problema, que no ha recibido mucha atención hasta ahora. Cambiar de aspecto, de voz o incluso cantar. Y es, ¿cómo podemos asegurarnos de que, mientras construimos mentes digitales más poderosas, les trataremos de la manera que merecen? Pueden convertirse en sujetos morales si adquieren conciencia o si alcanzan un estatus moral. ¿Cómo entiende la evolución de la inteligencia artificial? Quizá, como dice en su libro, quizá es el próximo paso en la evolución humana. Quizá las máquinas en el futuro, en las próximas décadas o siglos, sustituyan a los humanos de alguna manera. Por supuesto, si tienes una inteligencia artificial que puede aprender cualquier cosa que hacen los humanos, entonces muchos trabajos humanos serán automatizables. Pero eso será parte del buen escenario. En último término, es una oportunidad para cambiar la manera actual en la que vivimos, que se basa en las muchas presiones económicas que sentimos, a otra en la que se ponga el foco en disfrutar de la vida, en el desarrollo de uno mismo, para hacer cosas porque te gusta hacerlas, en vez de porque necesitas un salario. Estas nuevas tecnologías, también la inteligencia artificial, pueden cambiar el funcionamiento de la vida en la naturaleza. Hay quien dice que podremos extender nuestras vidas muchos años. Incluso quien habla de transferir nuestra mente a máquinas o a dispositivos. ¿Es esa la esencia del movimiento transhumanista? La idea central, en lo que a mí respecta, es que nuestra naturaleza humana no es la última palabra o el límite último de lo que podemos ser o convertirnos, sino que podríamos usar las tecnologías para mejorar las capacidades humanas.
Vivir más, estar más sanos, ser más inteligentes, tener más control sobre cómo nos sentimos ante las cosas. Y si piensas en la vida humana, comienza siendo un bebé y cambia de manera dramática. Tus capacidades crecen y te haces adulto, pero de pronto se da la vuelta y comienza la decadencia. Y quizá estamos solo a mitad de maduración, quizá no tenemos oportunidad de crecer realmente. ¿La inteligencia artificial puede jugar un papel? La inteligencia artificial puede jugar un papel acelerando los avances tecnológicos que se necesitarán para solucionar muchos problemas, incluyendo problemas médicos o relacionados con el envejecimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vivir para siempre? Bueno, para siempre es mucho tiempo, pero sería un poco naif por nuestra parte pensar que ahora mismo, con nuestra experiencia limitada y nuestros cerebros limitados, somos capaces de decir con algún grado de rotundidad cuál es la mejor situación posible o la mejor vida que nuestros descendientes pueden lograr. La explosión de la inteligencia artificial nos acerca a una nueva fase en la historia. Puede sonar a ciencia ficción, pero nuestros últimos 70.000 años en la Tierra también lo parecen. Hemos pasado de ser una especie más entre las bestias a explorar el espacio, tocar el piano o comprender las leyes de la física. Desde Sumeria y el Antiguo Egipto, el ser humano ha codificado sus experiencias, su saber, para transmitirlo después de generación en generación. Primero a mano y después con la imprenta en los libros. La obra de cientos de miles de los mejores cerebros ha servido de base para dar nuevos pasos. Nuestra capacidad de generar conocimiento se ha disparado. Cada día creamos quintillones de bytes de información, un combustible inmenso para que las nuevas máquinas puedan mejorar por sí mismas. En ellas hemos depositado muchas esperanzas para asegurar nuestro futuro frente al cambio climático o las enfermedades, pero también abren caminos aún remotos hacia territorios desconocidos. La transición hacia la era de las máquinas superinteligentes será lo más importante que ha pasado en la historia de la humanidad. Incluso posiblemente será lo último que los humanos necesitaremos hacer. Porque después de eso, los siguientes avances vendrán de la mano de esta nueva forma de inteligencia. Entre ese momento en que cedamos el testigo y ahora, tenemos la responsabilidad de intentar configurar las cosas de la mejor manera. Tenemos un número desconocido de años, décadas, para actuar juntos. Deberíamos aprovechar este tiempo.